nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos. Una semana más transcurrió en el sexenio Mover a México y como de costumbre sobraron las noticias sobre política que nos molestan, algunas veces nos sorprenden y otras que nos dan pena ajena. Los feminicidios en el Estado de México siguen aumentando y al parecer al gobernador que no le gustan los conciertos de rock, tampoco le gustan las preguntas directas, ya que se le ruborizaron sus chapitas y huyó de una conferencia de prensa cuando se le preguntó cuándo recibiría a los familiares de las asesinadas. Dicen que las penas con pan son menos, pero a Rosario Robles le gusta más el dicho "la tele engorda" y optó por despilfarrar 19,000 millones de pesos para comprar 14 millones de televisiones digitales con acceso a internet para las familias inscritas en Cedesol. Y como personaje de la semana tenemos a Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, que dice ser un funcionario con vocación de servicio y no un empresario. Sin embargo, curiosamente tiene acciones en gasolineras. Cierto, muchas malas noticias para los ciudadanos, pero esta semana también pasaron otras cosas que hicieron que los pinos temblaran. No fueron más preguntas de Cuarón, ni un plantón del PG, tampoco más grupos de autodefensa, ni que se acabara el gel en la presidencia. Esta semana el gobierno federal sudó la gota gorda por las notas de medios internacionales que durante el primer año de la administración respaldaron el proyecto económico de Peña, pero ahora lo critican. El medio inglés The Economist publicó una nota con un toque de humor negro en el cual compara la administración de Peña con un fiel seguidor de San Judas Tadeo, que como sabemos es el santo de las causas perdidas. El Financial Times, que es otro medio europeo, criticó que aún con el 46% de aumento en el gasto público, atravesemos la peor tasa de crecimiento anual. Pero no estamos en recesión, ¿verdad? Gracias, Videgaray. Y El País, que es un medio español, dice que los mexicanos multiplican sus inversiones en España. Nótese que España tampoco cuenta con la mejor economía en estos momentos. Al parecer la estrategia promete, miente y luego discúlpate en el extranjero no les funciona igual que en México, y promover la inversión extranjera en el país, tarea que antes parecía sencilla, ahora no es tan fácil. Poco sirvió aparecer en la prensa extranjera, salir en las portadas de las revistas y tener artículos bonitos. Si los mexicanos no les creen y los extranjeros tampoco, ¿optarán por internacionalizar la Soriana Card? Qué lejos ha quedado aquel artículo del Time donde decía que Peña combinaba el carisma de Reagan, el intelecto de Obama y las habilidades políticas de Clinton. El cuento del salvador y transformador de México quedó en eso. Un simple cuento. Ante ojos nacionales e internacionales vivimos un gobierno de simulación con pocos resultados. Un gobierno de mucha apariencia, pero poca sustancia. La pregunta de esta semana con más me gusta es de Danny Boy Master, que dice: ¿crees que alguna vez podamos subir el poder adquisitivo en lugar del salario mínimo? Creo que para subir el poder adquisitivo y no necesariamente los sueldos, tendríamos que tener una moneda más equiparable al dólar. Las soluciones que nos dan a corto plazo o a mediano plazo cuando hay periodos recesivos, como en el que estamos ahora, es subir los salarios para activar la economía. Pero repito, son soluciones temporales que a largo plazo nos dejan en las mismas. No olvides agregarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, suscribirte al canal y también ingresar a nuestro sitio mientrastantoenmexico.mx. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo video.